Buenos días a todos. Ponen el reloj y vamos a dirigirnos al Señor en este momento y vamos a poner este tiempo, que ya lo estamos poniendo, pero de una manera muy concreta ante Él. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y te pedimos que nos dirijas a todos para que tu Espíritu sea quien nos esté edificando y nos esté ayudando a entender y a tomar decisiones a partir de tu palabra y de tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Jesús, en este momento, en la parte que hemos leído de este texto, está yendo hacia Jerusalén. Y es el viaje a Jerusalén en el cual va a morir en la cruz. En los capítulos justo antes, si fuéramos unos capítulos anteriores, aquellos que quedan más o menos desde la predicación de la semana pasada de Juan Carlos hasta la de hoy, vemos cómo Jesús anuncia ya antes que va hacia Jerusalén y que allí va a morir. Y hay una serie de pasajes donde hay un tema como central o como relevante, que es la importancia de los pequeños, la importancia de los débiles, de los vulnerables. Vemos cómo los discípulos discuten sobre quién va a ser el mayor y Jesús ya les dice, los últimos serán los primeros. Aquí la cosa va de otro rollo, de otra historia, de otro planteamiento global. Les indica que no hagan caer a nadie, especialmente a los niños, a los pequeños, a los vulnerables, a los débiles, que a esos es a quien hay que cuidar porque son el centro de nuestra comunidad y de nuestro mensaje realmente. Defiende, en el tema cuando habla del divorcio, sobre todo el planteamiento es defender a la mujer cuando se encuentra en una situación ya de total vulnerabilidad, y coloca el texto Marcos ahí en ese momento. Coloca posteriormente el pasaje de los niños cuando se acercan a Jesús y dice de ellos es el reino de los cielos y les da un papel protagonista. Habla de las personas con menos seguridades y más vulnerables. Entonces coloca este texto y después de este texto coloca aquella discusión o aquel planteamiento de los hijos de Zebedeo de pero ¿quién manda aquí? ¿Quién mandará contigo a tu lado? Y ante toda esta situación está este texto. Alguien diferente a todo lo que estábamos viendo, como es una persona con las características que nos ha leído Andreu y que ahora veremos, que es totalmente diferente, pero que también su reacción va a ser diferente a la de los demás. En ese trasfondo y en este planteamiento debemos entender todo lo que sucede en este pasaje bíblico de hoy. ¿Qué sabemos de esta persona? Pues sabemos, porque es un texto que está en los tres sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, sabemos, aquí comienza diciendo es uno que se acerca, es una persona indefinida, luego al final vemos que es una persona con posibilidades, rico, con riqueza. Mateo dice que era un joven, por eso conocemos la historia del joven rico. Pero Lucas además señala que era una persona notable, un principal, un dirigente. La palabra usada parece ser que es alguien con un cargo relevante en la ciudad, probablemente a lo mejor hasta en la sinagoga, donde la sinagoga se convertía en el centro no solo religioso, sino también político y social de una ciudad, de dominio, de autoridad en una ciudad. Por lo tanto, nos encontramos ante un perfil de persona diferente hasta el que habíamos encontrado en los pasajes anteriores. Dinero, juventud, poder, ¿qué más puede querer alguien? Y esta semana pensando, dinero, juventud, poder, Leonardo DiCaprio, ¿no? ¿Qué podía desear el Oscar? Ya lo tiene, ya lo ha conseguido todo. Decían que van a haber manifestaciones por todas partes, ¿no? Pero la verdad es que, es el planteamiento. Dinero, poder, autoridad, reconocimiento, riqueza. Y la escena nos dice que este personaje dice que vino corriendo y cayó de rodillas. Hay un énfasis de cómo se presenta, que yo creo que es relevante. Hay en ese caer de rodillas una acción de gran reverencia. No era algo habitual. Acordaos, los judíos no se arrodillan ante cualquiera. Realmente no se suelen arrodillar ante personas, porque tiene un símbolo de adoración que ellos intentan siempre huir de eso. Por lo tanto, solo se hacían ocasiones muy concretas. No viene como otros líderes en un plan hostil.
diciendo, a ver si te voy a pillar, a ti te voy a cazar, vamos a ver quién será este. Puede que se encontrara, probablemente, algunas personas, por cómo relata el texto, la impresión que da es que se puede encontrar en un momento vital difícil en su vida, emocional probablemente. Fijaros, llega corriendo, no es aquello de, bueno, estoy por aquí, voy andando, pasa por los demás, se arrodilla allí. Imaginaos la escena de alguien relevante, imaginaos eso, a Leonardo DiCaprio haciéndolo, ¿no? Que entrara por aquí ahora, y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Esto no es normal. Pensar que esa era su ciudad, se arrodilla ante Jesús, ante ese rabí antisistema, que no está vinculado al poder político, en su propia ciudad, ante sus conocidos, ante los poderes públicos, ante sus amigos, y hace ese gesto no normalizado tal vez. Y además sus primeras palabras es maestro bueno. Era algo que se decía a los rabís, que se quería destacar que lo que predicaban y lo que hablaban coincidía. Por lo tanto, está señalando un planteamiento muy positivo hacia Jesús. Qué buen joven, qué buena actitud, qué buenas palabras. Empieza bien. De momento, hasta aquí empieza bien. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y coloca a Dios en el centro y dice, bueno, solamente hay Dios. Él le resitúa un poco para seguir. Parece ser que quería tener paz con Dios, este joven. Hizo la pregunta clave, es una buena pregunta. ¿Haría cualquier cosa? Bueno, vamos a ver que no. Haría casi cualquier cosa. Y le hace la pregunta de manera pública, lo que probablemente da la sensación de que esto le perturbaba, de que era un tema urgente para él, para su mente, para su corazón y para su vida. No busca llevarle a casa, invitarle a cenar, estar en privado, acordaos de otros casos, Zaqueo, Nicodemo. No, está allí. Da la impresión que el texto nos relata como una persona con una urgencia tal vez emocional, tal vez espiritual, tal vez angustiosa por cómo es. Joven, tal vez con cierto ímpetu, con cierta radicalidad en su deseo, probablemente. Algunos otros dicen que podría haber otras razones de ser una persona que quiere darse de. Pero no parece que precisamente Jesús fuera la persona para colocarse en una posición y preguntarle esto tan concretamente, para alguien de su posición social y religiosa probablemente. Y él quiere obtener la vida eterna. Y la impresión que tenemos es que quiere alcanzarla del modo judío, mediante la ley, cumpliendo la ley, sumando normas, con unos buenos mandamientos que todos tenemos claros y estamos de acuerdo. Y él tiene una buena intención, pero Jesús, vamos a ver que le dice que no es suficiente. Dice que cuando el joven le hace la pregunta, dice que Jesús mira alrededor. Y aquí hay varias miradas y varias cosas en el texto. No vamos a entrar mucho porque es bastante claro. Dice que miró alrededor y dijo, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Un examen sobre los 10 mandamientos. Bueno, no sobre los 10 mandamientos, sobre la segunda tabla de los 10 mandamientos, aquella que está vinculada al prójimo, al otro, a las personas. Es raro, ¿no?, que alguien que te venga hablando de la vida eterna te saltes de entrada a la primera tabla, es decir, lo de adorar a Dios, lo de no hay otro Dios, y se va hacia la otra parte vinculada con el otro. Es la importancia de la conducta relacionada con el prójimo lo que aquí Jesús está queriendo destacar hacia él. Y es como un trampolín hacia lo que va a venir después, ¿eh? Es una preparación. Aquí en el texto que hemos leído, que ahora os he leído yo y que antes ha leído nuestro pastor, hay una palabra que se intuye que está, pero no está exactamente en la referencia que hace aquí de los 10 mandamientos, ni de Éxodo ni de Deuteronomio. Y aquí el texto en original nos la coloca. No defraudes. No defraudes. En el original se usa una palabra en griego, apostereses, más o menos, con acento de aquí, que tiene que ver con no estafarás, no defraudarás, no privarás a alguien de algo, no le negarás algo justo a alguien.
Es cierto que puede relacionarse con no codiciar, pero la palabra es estrictamente esa la que se está usando aquí. Tiene que ver con algo que va más allá de lo económico, también en los 10 mandamientos lo es, el no codiciarás, pero en el Antiguo Testamento se relacionaba con el salario al trabajador y en el Nuevo Testamento también. Era la acción por la que se priva al pobre de lo necesario y a veces al asalariado de lo que es debido, explotándole. Se relacionaba con no dar el salario justo ni lo que corresponde. Hay varias veces que se usa esta palabra en la Biblia. Una de ellas es en Santiago. En el Nuevo Testamento se usa varias, 4 o 5, y una es en Santiago. Y dice: el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Duro aquí Santiago, ¿eh? Y en Deuteronomio, que usa también la misma palabra en hebreo: no explotéis al que se halle en la miseria, ni le retengáis su paga, ya sea que se trate de un compatriota vuestro o de un extranjero que habite en alguna de vuestras ciudades, o de alguien fuera de las fronteras que no tenga a lo mejor el papel adecuado, pero ha trabajado. Coloca esta palabra aquí. No vamos a hacer Biblia ficción, no sabemos si Jesús quería indicar algo allí, pero es reseñable que coloque hablando a alguien sobre la riqueza y luego lo que va a hablar esta idea. La respuesta del joven parece ser que lo entendió todo, no era tonto, y dice: desde joven lo cumplo. Ha superado el examen con nota. Y Jesús no le corrige. O sea que podría ser que en general era una persona que era así. Un buen judío, sincero, cumplidor, intachable, que cumple la ley. Vamos, yo lo quiero de miembro de iglesia. ¿No? Vamos, genial. Buscaba que le dieran un nuevo mandamiento. Hacerse realmente, resolver su angustia mediante un mandamiento o su situación personal. Y aquí es este diálogo que Jesús hace con esta persona. Hoy va de 2 diálogos, el de Jesús con él y el de Jesús con los discípulos. Y comienza diciéndole: bien, vamos bien, un pasito más. Una cosa te falta. En Mateo, la pregunta la hace él, aunque luego lo recalca Jesús, ¿qué más me falta? Es como si él se diera cuenta que esto ya lo sé. No he venido a este máster para que me digas lo que ya sé, ni he pagado esto 2 años, con esto de las guas universitarias, 2 años, para que me digas lo que ya sé. ¿Qué más me falta? Probablemente estuviera pensando en qué mandamientos cumplir o no cumplir, o en qué doctrina podría profundizar más. Y Jesús va a la solución, a cómo esta persona puede tener lo que le ha pedido y lo que cree que él necesita, que implica ver en él algo más allá de lo aparente, de lo fácil, de lo que parece. Una cosa le falta, le va a colocar ante la decisión clave de su vida, y que no es la de, por muy importante que sea, la de comprar una casa u otra en un sitio u otro, o la si mantendrás tu línea como Movistar o te pasarás a Vodafone, o si eres del Barça, del Madrid o del Betis. Es la decisión importante de la vida. La cuestión es: sígueme. Esa es la idea central de esta parte del texto. Lo de las riquezas vamos a hablarlo, es importante, pero el tema central es: sígueme. Lo que te falta es seguirme. Ven conmigo, que sea yo lo primero. Es una alternativa que le da, es un cambio de vida que le está proponiendo. Entre el cumplimiento de los mandamientos de la ley que ya él hacía y el camino del reino que Jesús está promoviendo, hay una distancia. Y eso es lo que a él le faltaba. Y eso es lo que Jesús le ofrece. Vente conmigo. Jesús le llama a una, que llamamos nosotros una conversión, a un cambio de mentalidad, a un cambio de camino, a un cambio de paradigmas desde dentro, como el sermón de la pasada semana Juan Carlos nos explicaba, desde lo profundo, no desde las acciones externas que se hacen, sino desde un cambio de mentalidad de la propia vida. La clave no es que dé las cosas a los pobres, que es importante, sino que le siga a él.
estar dispuesto a reconocer a Jesús. Él tiene una buena intención, lo desea, ha dicho buenas palabras hasta ahora. Jesús quiere llevarle más allá, porque las palabras a veces se las lleva el viento. Eso de maestro bueno, yo ya lo hago todo, estoy deseoso de todo. Las palabras a veces que le decimos a Dios van acompañadas muchas veces por el propio Dios de retos, pidiéndonos más. Y que se concreta en la vida de mañana por la mañana cuando entramos a las 7, a las 8, a las 9 en el trabajo o en el aula de estudio. Ese más, que hoy hemos estado aquí pues escuchando estas palabras tan interesantes, espero, o estos himnos, o estas canciones, o las oraciones, eso, que está muy bien, se concreta mañana por la mañana también, o esta tarde, cuando estamos con otras personas. Y esta persona, este joven rico, tenía un obstáculo para seguir a Jesús. Jesús le indica que para poder seguirle, para poderle entregar su vida, su corazón, la entrega de ser total. Y Jesús le ha visto un elemento de vulnerabilidad, un talón de Aquiles que realmente trastoca todo. No es una cosa irrelevante, no. Es un tema que le trastoca todo lo que va a hacer. Y es sus riquezas, su dinero. Realmente, ¿dónde tiene su corazón? Y entonces le dice, ve, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y luego vienes a seguirme, porque eso es el centro. Esto era el obstáculo, el que tenía que cambiar su paradigma, su situación de mentalidad. Esa es la primera acción que debe hacer. Debía reconocer que su corazón estaba más cerca de otra cosa, del dinero en este caso, que de Dios. Creía y obedecía a Dios, pero algo no le permitía tener una plena y transparente comunión con Él, ni heredar la vida eterna. Y por tanto, como era tal obstáculo para él, en este caso, único también, Jesús le dice, deshazte de todo. Y aquí es donde coloca la primera tabla de los mandamientos. Dios es lo único que hay que adorar. Dios es lo primero y no tengas otros dioses delante de ti. Y aquí es donde le coloca a él la primera parte de los mandamientos de la ley. Jesús le lleva de lo que él desea a lo que realmente necesita para obtener aquello que él desea. Le pedía sobre la vida en el más allá y Jesús le trae al muy más acá. Le pide una profundización de su vida con Dios y le señala mandamientos relacionados con el prójimo y luego que dé todo a los prójimos más pobres. Y Jesús iba a pensar, ¿y qué hay más profundamente espiritual que esto, no? De centrarse en Él y en lo material a centrarse en Jesús y en ayudar al prójimo. Parece ser que le faltaba tener en el cumplimiento de esos mandamientos el motivo, el motor, el porqué de lo que estaba haciendo. Y es la relación que debía tener con el otro. Cumplir los mandamientos de la ley, como había indicado, implicaba una entrega al prójimo real, profunda y especialmente a los vulnerables. Le pide que además esa entrega no sea porque sí, sino que sea socialmente útil, ayudando a los que menos tienen. No era vender solamente, era vender no para alcanzar algo, sino para ayudar a los demás. Doy porque tengo lo que el otro necesita. Y nosotros debemos decidir también qué impedimentos o qué situaciones quitar. Y Jesús le está diciendo, haciendo eso, te liberas de lo que te apega para no seguirme. Jesús coge el punto débil, lo reenfoca y nos hace intentar traspasarlo para poder avanzar con él y seguirle. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, a veces no son solo caricias tranquilizadoras, versículos muy bonitos, muy esperanzadores, muy de ánimo, sino que a veces, como dice Hebreos, es una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo, incluso de donde nosotros pensábamos que podría llegar nada. Y en este caso,
Parece ser que fue así. Jesús ve más allá de lo que ven los hombres y las mujeres. Él se veía como un gran cumplidor de la ley, este joven. Los demás le veían como una persona ejemplar, y porque era ejemplar, Dios le había bendecido siendo rico. Jesús ve la profundidad de una persona que tiene un deseo de seguirle y un impedimento grave para poder cumplirlo, y se lo coloca delante. Por eso Jesús es capaz de, cuando ve a esa viuda dando algo, ver más allá de lo que veían los demás. Que cuando habla del fariseo y el publicano, ve al publicano más allá de lo que los demás le ven. Como dice en 1 Samuel 16:7, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, hablando de Saúl, le decía Dios a Samuel. Pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Y Jesús le dijo esto porque cree que esto es lo que le estaba esclavizando. No era porque sí. Cuando Jesús, en una situación como esta, indica esto, seguro que allí había algo más de lo que nosotros sabemos. Porque era excesivamente radical incluso para Jesús, creo yo. Probablemente tendría una situación de esclavitud. Y Jesús, con este mandamiento, lo que está haciendo es liberarle. Darle un camino de liberación. A veces pensamos en las liberaciones, de estas que vemos en las películas, o en otros hermanos, ¿no? De liberaciones de cosas, como el otro día vimos con el Gadareno. Pero hay muchas liberaciones, de cosas que atan profundamente y que nos hacen ser incapaces de seguir a Jesús. Y parece ser que esto es un acto de liberación. Nunca hemos visto nada igual. ¿Quién es este Jesús tan diferente y tan radical? Ya estaban empezando a pensar, incluso los discípulos que estaban allí, como vamos a ver. Es cierto que es una cosa ejemplar lo que le dice aquí. No se lo va a pedir a todos los ricos. Luego vemos a Zaqueo, a José de Arimatea, otras situaciones de la comunidad de la Iglesia donde Jesús no va a indicar esto a todas las personas, pero a esta persona, y en esta ocasión, en este contexto de Marcos, sí lo hace. Y sí que es cierto que tampoco podemos pasar por alto la importancia que Dios le da a las riquezas igualmente. Porque Jesús a las riquezas las coloca como el otro Dios, como la idolatría por antonomasia. Y tal vez por eso es tan radical en un tema como este, para colocarse en el otro punto, ¿no? De Dios y el otro Dios, las riquezas. No se puede servir a dos señores, ¿os acordáis? Dios y las riquezas. Y parece ser que esta era la ejemplificación de ese dicho de Jesús para él. Les pone a los ricos en ocasiones como insensatos en diferentes parábolas. En este mismo pasaje señala lo difícil que es entrar en el reino de los cielos a los ricos, y lo dice 2 veces en 3 versículos. La misma frase, por si no quedaba claro para el que estaba escuchando y luego tuviera que ponerlo en el Evangelio. No, eso apúntalo bien, ¿eh? Eso en la rueda de prensa que salga en el titular. Servir al dinero para morir sin nada, vacío. O servir a Dios para morir rico, realmente para no morir. Jesús advierte constantemente del peligro del dinero. Las riquezas te dan ventaja y poder sobre el otro. Nos colocan enfrente, defendiendo lo nuestro, en lugar de al lado, trabajando por lo nuestro. No digo que todos lo hagamos así, pero habitualmente suele suceder esto. Las riquezas nos dan una seguridad muy potente, pero solo en apariencia. Puede no dejar lugar para la dependencia de Dios. Y cuando hablamos de ricos, claro, nosotros ya estamos pensando en la lista de los Forbes y todo esto, ¿no? Bueno, a lo mejor esto, y es el paréntesis que luego seguiremos con el tema central del seguir a Jesús, nos está diciendo a los del mundo rico. Nosotros no es que somos ricos o pobres, estamos en un mundo rico, en comparación a mundos pobres. Las riquezas, preservarlas, aumentarlas, se convierten en el centro de la vida, a veces dejando todo lo demás de lado, incluido a Dios. Dejarlo todo no es no tener nada, tampoco. Yo creo que lo que aquí dice Jesús es a esta persona en concreto. Pero sí que es cierto
que el tema de la riqueza es un tema complejo para gestionar a toda persona humana, por lo que conlleva y por lo que implica. A este joven le hace falta cambiar de dirección. No es un mandamiento más, no es un paso más en su proceso. Es, como hemos dicho, la decisión. Y es una decisión que, aunque él no lo vea así, le va a aligerar la carga que está llevando. La vida cristiana no se basa en deseos, en intenciones, emociones ni declaraciones solamente, que tienen su lugar, sino que además tienen actitudes y decisiones de seguimiento cada día a Jesús. Si no, haremos como esa casa que está mal edificada y a la mínima cae, porque no está edificada en la roca donde tiene que estar. No es huir del mundo para ganar una vida eterna o relacionarme profundamente con Dios, huyendo de todo, sino meterme plenamente en el mundo, donde están los demás, y vivir siguiendo a Jesús allí. El seguimiento conlleva separación, sí, pero no de los pecadores, no del mundo, sino de lo que tengo dentro mío y ocupa el lugar de Dios. De eso me he de separar, y de eso habla Jesús a este joven rico. Tienes que separarte de algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Hay que dejar cosas que atan para poder seguir adelante, para poder avanzar, crecer y madurar. El llamado de Jesús conlleva renunciar a todo aquello que es una ventaja para mí y machaca a los demás. El seguimiento es el gran acto de adoración y alabanza. Dios no es alguien distante que está esperando que vengamos los domingos aquí a cantarle y a orarle, estando genial hacerlo y que nos sitúa a nosotros y nos centra. Pero realmente es el que quiere que le sigamos cada día, y ese seguimiento es la verdadera adoración a Dios. Por eso ese maestro bueno del joven rico era hueco, porque luego no hubo una reacción de seguimiento a esa frase que él dijo. Perder para ganar es la nueva aritmética de Jesús. Es revolucionaria. Es todo, lo incluye. Dios es tan grande que todo lo demás queda en un segundo plano. Y aquí vamos hacia el final de la película. Hasta ahora en todo el Evangelio de Marcos vemos que todo el mundo ha reaccionado bien, y aquí nos vemos ante este buen joven con un giro imprevisto. La película no tiene un buen final. Rechaza hacer lo que Jesús le indica. Pide algo y cuando le dicen cómo hacerlo lo rechaza. No acaba bien la historia. No hay final feliz. Es diferente al resto de todos los que se han presentado hasta el momento ante Jesús. Es como decirle, todo te lo doy, pero eso que me pides tan radical, no soy capaz de hacerlo. Y yo me identifico con él. No es fácil. Pero era su elemento de vulnerabilidad. Dice el texto que se va. Es interesante cómo Jesús no dulcifica la situación, ni el Evangelio. No se rebaja el nivel de tensión, se mascaba, y ese momento de tensión. No hay negociación, no hay flexibilización, no hay, bueno, va, mira, ven con nosotros y ya lo entenderás. Ya lo entenderás. No sabemos bien por qué Jesús aquí no actúa así. Es una ocasión vital perdida, es un cambio radical en su vida y él no está dispuesto en ese momento a tanto. Por conservar su fortuna terrenal ha perdido la ocasión de su vida, la transformación de su vida que Jesús le ofrece. Solo vio la cruz como un elemento de carga, de muerte, algo pesado, pero no la vida que le iba a dar una vida plena. Dice el texto que se va triste. Las palabras de Jesús a veces pueden entristecer. Se va triste. Dice una versión con el rostro abatido, que es el espejo del alma. Otra versión dice con el ceño fruncido. Y Jesús no fue detrás. Al irse él se convertía en el pobre que intentaba evitar ser, el necesitado realmente, el vacío. Es un hombre con buena voluntad, pero no está dispuesto a una decisión radical que Jesús le propone, porque ¿quién va a entender eso?
¿Quién nos ha dicho algo así nunca? Se va, pero atado, sin resolver el problema que trae. Y es que hacer lo que pide Jesús así de esta manera es difícil. Si dejar una pequeña cosa ya cuesta, no os digo, prestar un libro, os digo. Imagínate darlo todo. Decirle cosas bonitas a Jesús también es fácil, pero seguirle en su radicalidad es complejo a veces. Le reconoce como rabí, pero a la hora de tomar decisiones complejas, decide no hacerlo. No hay la confianza suficiente en las palabras de Jesús. No hay lo que Kierkegaard decía, ¿no? El salto de fe. No está ahí. Porque no es fácil y se jugaba y nos jugamos mucho. Jesús le mira y dice el texto, es que ese texto tiene muchos matices, le ama. Jesús le miró, le tomó cariño, dice algunos, le amó, le compadeció. Tras el rechazo, Jesús sigue amándole. No retira su amor. Probablemente lo aumentara, porque le vería aún más vacío. Debió ver su lucha, su intención, su sinceridad, pero es que no se lo puso fácil. Una mirada que quedó para la historia, como vemos en este texto, la de Jesús, Y probablemente para el propio recuerdo del propio joven rico también. Jesús nos ve como somos realmente y Él se dio cuenta. Y entonces cuando dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ya hemos hablado antes de este tema. Las riquezas son el ejemplo del obstáculo, el peligro máximo realmente, como señala Jesús. Pero Jesús no habla solo de riquezas. Acordaos, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Es decir, está hablando de todo aquello que realmente habla de quién es este Jesús, que nos trae este mensaje. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, y como os decía, individual o europeo, no lo sé. Ahí sacaremos nuestras propias conclusiones y no es el tema de hoy. Pero ahí vemos, y para acabar, y vamos acabando ya, la reacción de los discípulos que recalcan este énfasis tan exagerado que estoy haciendo hoy sobre la dificultad. El versículo 23 y 24 dice que se quedaron asombrados, y la palabra en griego es se quedaron consternados. En el versículo 24 y 26 usa 2 veces la palabra, también algunos asombrados, repiten, pero la palabra original es diferente, es atónitos, fuera de sí. Es la palabra que se usa para enajenado. Imaginaros el estado de shock que parece ser que los discípulos los tenían. Se quedaban algunas veces aturdidos, confundidos. Y ahí viene la pregunta, ¿quién podrá? Estaban alucinados. A ver, a este hombre, con lo bien que nos iría que estuviera con nosotros aquí, tan majete que parece, le ha dicho que lo deje todo absolutamente, no solo que le siga, que es que lo dé, no hay marcha atrás. Ha quemado, o sea, ha de quemar los barcos y ya no vuelve. Pero además machacaba su cosmovisión de la vida. La riqueza es una bendición de Dios. Si este hombre era tan majo y tan bueno y tan obediente a Dios y era rico es porque Dios le había bendecido. ¿Cómo ahora le va a pedir que todo lo dé? Y es cuando viene la frase, maestro, te has pasado de rueda, te has pasado de frenada. O sea, ¿quién podrá hacer todo esto? ¿Quién podrá ser salvo? ¿No son bendiciones del Señor? ¿No es por haber sido fiel a Dios que el Señor te quita el favor, las adversidades, los problemas y todo te lo hace fácil? Eso es lo que pensamos a veces, ¿no? Cuando vemos vidas fieles, ¿no? Pues si parecía tan fiel. Pero Jesús dice que en su caso era un obstáculo. Y aquí viene la respuesta de Jesús, que no matiza, sino que aún radicaliza más y repite, por si no ha quedado claro, porque ya veía que era un tema complicado. Y usa una imagen, la del camello y la aguja, el ojo de la aguja. Es una paradoja. Jesús desea inquietarles. El camello para el judío es el animal más grande y el ojo de la aguja el agujero más pequeño. Es una frase hecha. Había una frase babilónica
que decía que un elefante no puede entrar por el ojo de una aguja. El elefante porque era el animal que ellos habían visto más grande, probablemente. Es la idea de, estoy con el micro, que era el animal más grande, aquello más grande que pueden ver. Y se usaba para decir cuando un sueño no podía ser posible, cuando está en un sueño naturitas, es algo irreal. Un elefante no puede pasar por el ojo de una aguja, decían los babilónicos. Hay explicaciones sobre el camello. ¿Qué más da? O sea, aquí lo que Jesús quiere decir es qué complicado va a ser, qué difícil, qué crudo lo tenemos, pero sobre todo los ricos. O aquellos que no están dispuestos a ir por el camino estrecho. Entonces Jesús dice que les mira, en el versículo 27, y les dice, para los hombres es imposible. Es verdad, da la solución. Pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y vuelve a colocar nuestra mente en la primera parte de la tabla de los mandamientos. Solo a Dios. Es difícil, hasta imposible, Jesús lo enfatizaba y lo quería dejar claro. Uno solo no puede, pero es Dios, es que Él es capaz de coger incluso a alguien que lo tiene todo como su elemento de vulnerabilidad y hubiera sido capaz de transformar eso en una vida abundante, de transformar una vida. Nunca hemos visto ni veremos nada igual que este Jesús tan diferente y tan radical. Y entonces dice que Pedro suspiró de alivio. Nosotros lo hemos dejado todo. Bueno, no es del todo cierto. No vamos a entrar en ello, Pedro, un poco de cuidado, pero luego nos damos cuenta cómo va a la barca, va a pescar, tiene su casa. Pero bueno, la impresión es, bueno, nosotros lo que nos pediste lo hicimos y vamos detrás tuyo. Y aquí viene la enseñanza central. Y vamos acabando ya el sermón. Versículos del 29 al 31. Esta es la enseñanza de todo el texto, el por qué está colocado aquí. Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y acaba con la frase que antes ha dicho en el capítulo 9, poco antes de esta situación. Ya la había dicho. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esta es la enseñanza central. El objetivo es llevar a los discípulos a la conclusión de este texto. ¿Quién podrá salvarse? Es imposible. Solo la gracia de Dios lo hace posible. Solo la transformación de nuestras vidas por el Espíritu Santo es posible de hacer aquello que Jesús le pide al joven rico, que era darlo todo. Solo esa es la manera. Esa gracia que nos da un nuevo nacimiento, que nos da la presencia del Espíritu en nosotros, que nos transforma no solo las acciones, sino el corazón, la mente, la cosmovisión y nuestros propios paradigmas de vida. La vida que nos ayuda en esa transformación es una vida de entrega a Dios, que Él transforma. Hay final feliz. Parecía que no. Esas películas que parece que acaba y luego sigue la película y tiene un final feliz. No para el joven rico que sepamos, nunca se sabe, pero sí para todos nosotros. Porque sí que es posible para Dios y para su gracia. Al que lo ha dejado todo por seguir a Jesús, Él le garantiza recompensa futura y presente. Tal vez no la que esperas, porque ya coloca aquí con persecuciones, No va a ser fácil. Pero sí, la Iglesia va a comprender que ese seguimiento tiene unas implicaciones de felicidad que puede que otros no lleguen a entender. Nadie habrá visto algo parecido. El céntuplo se vive aquí, aunque no como se espera. Y entre ellos, aquí hace Jesús una referencia a la vida comunitaria, a la Iglesia. El espacio donde nos reunimos los que lo hemos dejado todo para poner primero a Dios y seguirle cada día. Donde nos preparamos juntos para ello. Donde nos consolamos juntos cuando en ello somos perseguidos.
o tenemos dificultades, donde nos reforzamos unos a otros, nos apoyamos, donde nos hacemos familia imperfecta, pero familia, unos a otros. Porque eso es la perla de gran precio. Es lo que el joven rico no supo ver. Que perdía todo eso, pero ganaba una perla que valía todo eso y más. La cuestión está en que aquel talón de Aquiles que nosotros tengamos, seamos capaces de ver que tenemos una perla de gran precio que tener. Nunca hemos visto nada igual. Y esto es lo que hizo Jesús, y con esto acabo, con un texto de Filipenses, donde muestra cómo Jesús hizo todo lo que hemos estado hoy predicando, enseñando, compartiendo, pensando en este momento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Acordaos todo lo que hemos estado explicando. Sino que se despojó de lo más valioso, ¿no?, de sí mismo, tomó la forma de siervo, de hombre, de pobre, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre y de mujer, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también, y es la segunda parte del texto que teníamos, ¿qué hizo? Lo exaltó sobre todas las cosas, Dios exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nunca hemos visto ni veremos nada igual. ¿Quién es este Jesús tan diferente y radical? El que trae salvación y vida a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu mensaje y a saber vivirlo con la profundidad que tú deseas, pero también con la sencillez y transparencia que tú nos propones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.